En este video tutorial vamos a ver cómo hacer la conexión desde Visual Studio utilizando el lenguaje de programación Visual Basic a, a un motor de bases de datos MySQL. Lo primero que debemos de hacer es descargar el conector. Este lo podemos hacer desde digitando en Google mysqlconnector.net y vamos a ir al sitio oficial de MySQL, desde donde podremos descargar el conector. Solamente darle download, descargar un archivo .msi. En este momento está en la versión 6.98. Yo hace unos días había descargado por aquí una versión, era la 6.36. Eso no interesa cuál versión, puedes bajarte de la última que hay. Entonces lo primero sería descargarlo, doble clic para instalarlo, ¿cierto? Y seguir las instrucciones de instalación. Es muy sencillo. Esto es un complemento que nos permite hacer la conexión entre la base de datos MySQL y Visual Studio. Yo ya lo tengo instalado, entonces le voy a dar cancelar, pero debe seguir la instalación. Esto debe quedar instalado, este complemento. Una vez esté instalado, entonces ya vamos a cerrar este y vamos a crear un proyectico nuevo. View Start Page, New Project, y vamos a darle conexión bb de Visual Basic MySQL. Windows 4. Oh, pequeño problema ahí, no sé realmente qué sucedió, pero vamos más bien a cerrar este y vamos a empezar un proyectico nuevo. Vamos a ponerle conexiones MySQL. Ok, abrimos un poco el formulario y solamente vamos a crear un botón con el cual vamos a comprobar si se ha conectado. A este botón le vamos a cambiar parámetros de export, probar conexión. Y en la propiedad name vamos a colocarle btn probar. Perfecto. Entonces vamos a dar doble clic sobre el botón. Lo primero que tenemos que hacer es lo primero que vamos a hacer es project y add reference. Allí en extensions vamos a buscar si tenemos instalado el conector, porque si no, no nos aparece. Como ya lo instalamos, entonces vamos a buscar MySQL Data, la versión que yo estoy utilizando 6.3, y lo activamos con el chulito OK. Debo aclarar que yo estoy trabajando con Microsoft Visual Studio Community 2015. Entonces vamos a darle OK. Una vez tenemos el conector, ya nos queda hacer el import, o sea, importar la librería mysql.data.mysql client. Guardamos y ahora sí, dentro del botón vamos a crear una variable que se va a llamar conexión de tipo as mysql connection. Esta variable va a ser igual a una nueva instancia de MySQL connection. También vamos a crear una variable que es la que nos va a servir para hacer las consultas y la vamos a poner comando as MySQL command, y esto va a ser igual a lo mismo, una nueva instancia de MySQL command. Perfecto. Entonces ahí tenemos, vamos a ir comentando el código para que sea más entendible. Necesarias. Ahora vamos a probar conexión, pero para esto vamos a utilizar un try, capturador de excepciones, por si hay algún error en la conexión nos pueda indicar dónde está el error. Entonces vamos a darle enter y él automáticamente nos crea el código que necesitamos. Dentro del try
por fuera del try, perdón. Vamos a asignar la conexión, sería comando punto connection es igual a la conexión, que ya declaramos que es de tipo MySQL connection. Y dentro del try, ahora sí, vamos a decirle que conexión punto connection string va a ser igual, y aquí es donde vamos a pasar todos los datos entre comillas del server. Aquí es igual el server, yo estoy trabajando con localhost. Vamos a poner a correr nuestro servidor local SAM. Vamos a iniciar el servidor y vamos a iniciar el servicio MySQL. Estoy trabajando con el puerto 8080. SAM, cuando se instala por defecto, utiliza el puerto 80 solamente, pero como yo tengo otros programas que utilizan esos puertos, entonces me tocó configurarlo hacia el puerto 8080. Vamos a darle a admin. Por defecto me va a dar un error, porque en mi caso, en una instalación normal de SAM, solamente es digitar localhost, pero en mi caso aquí localhost 2.8080. Una vez allí ingreso al phpMyAdmin y vamos a crear una base de datos que se va a llamar pruebas 1. Vamos a darle crear, sin tabla ni nada, solamente creamos la base de datos y volvemos al programa. Entonces en nuestro servidor sería localhost, en el caso mío, database va a ser igual el nombre de la base de datos. Vamos a colocar una que prueba solamente, es pruebas 1, pero para que nos dé un error y así poder verificar que todo está correctamente. El UID, es el nombre de usuario, va a ser root, que es como estamos ingresando, y el PUD va a ser igual. Bueno, no es PUD, sino PWD. Va a ser igual, y de momento mi servidor lo tengo sin contraseña, entonces lo vamos a dejar en blanco, punto y coma para cerrar la instrucción. La segunda línea de código debemos decirle conexión.open para que nos abra la conexión. Y en el caso de que haya un error, no se pueda conectar porque el usuario está mal, o el servidor no es ese, o el nombre de la base de datos no es, pues entonces vamos a crear un message box y dentro vamos a seleccionar LX, que es la excepción, punto message, que me saque cuál es el mensaje de error. Por último, si se puede conectar después de un momento, simplemente vamos a cerrar la conexión, connection.close, para cerrar la conexión. Ya con este código debería de funcionar. Vamos aquí a cerrar conexión para que no quede abierta. Y vamos a crear un codiguito aquí por si está bien la conexión. Simplemente que nos diga, como esto es un string, conexión exitosa. Entonces vamos a darle start y vamos a darle en probar conexión. Nos dice la base de datos pruebas no existe o no es reconocida, porque ese no es el nombre de la base de datos, ya que se llama pruebas 1. Entonces vamos a cambiar estos parámetros y le vamos a decir pruebas 1. Como vemos, está capturando perfectamente el error. Y le vamos a dar start, probar conexión, y me dice conexión exitosa, porque ahora sí los datos están funcionando de manera correcta. Si yo en el password lo tengo sin password, le colocara un password cualquiera, le doy probar conexión, me va a decir acceso denegado para el usuario root en localhost, está usando password, ¿sí? Entonces tenemos un error allí. De esta manera y con pocas líneas de código podemos fácilmente lograr la conexión entre nuestro IDE Visual Studio utilizando Visual Basic y conectarnos al servidor MySQL.